reabsorción de las hernias discales lumbares y tratamiento osteopático. Parte 2. ¿Podemos predecir la reabsorción de las hernias discales lumbares en pacientes sintomáticos? Según Otio et al., se observa una tasa de reabsorción más alta cuando hay puntuaciones iniciales más altas del grosor del realce del borde posterior del disco herniado, un grado más alto de desplazamiento de la hernia del núcleo pulposo según la clasificación de Komori, una edad entre 41 y 50 años. El grosor del realce del borde posterior es determinante para la reabsorción espontánea más que la extensión del realce. La disminución de los síntomas clínicos ocurre con una tasa de reabsorción rápida. La tasa de reabsorción fue más pronunciada durante todo el seguimiento de un año. Estos cortes sagittales en T2, corte de 4 milímetros con espacio entre corte de 1 milímetro, de un caso de Otio et al., son representativos de una reabsorción espontánea de una hernia discal lumbar. En A, imagen al inicio. B, imagen de seguimiento a 2 meses. C, imagen de seguimiento a 1 año. Este gráfico estadístico muestra la regresión del volumen del núcleo pulposo herniado en milímetro cúbico al inicio, a 2 meses y a 1 año de seguimiento, así como el grosor del realce del borde posterior del disco, según Otio et al. Se puede observar una reabsorción discal a 2 meses de seguimiento y a 1 año. Esta tabla de Otio et al. Muestra la reducción de la intensidad del dolor en los miembros inferiores en caso de reabsorción rápida y lenta. Indica que se produce más de un 40% de disminución del volumen de la hernia en 2 meses, comparando con la reabsorción lenta de menos de 40% del volumen herniado. Puntos claves para la reabsorción discal según Otio et al. En la IRM de seguimiento, la gran mayoría de las hernias discales se han reabsorbido espontáneamente en 1 año. Las puntuaciones más altas del grosor del realce, una migración discal más importante, según la clasificación de Komori, una edad entre 41 hasta 50 años, se asociaron con una mayor tasa de reabsorción. El grosor del realce con gadolinio y ácido pentaacetílico de dientileentriamina es un factor pronóstico más importante que la extensión circunferencial de este realce para una mejor reabsorción. La resonancia magnética mejorada con gadolinio y ácido pentaacetílico de dientileentriamina ofrece una información adicional sobre el potencial de reabsorción de una hernia discal. El alivio clínico de los síntomas se produce de manera concordante con una tasa de reabsorción más rápida. Según Hornung et al., la reabsorción rápida de una hernia discal, precisión del 0,75, especificidad del 0,92 y sensibilidad del 0,67, depende de una mayor altura vertebral posterior, una mayor pendiente sacra superior a 35 grados,
un mayor volumen de disco herniado. Estos elementos podrían conducir a una tensión discal y estrés biomecánico menores, lo que podría influir en la probabilidad de una reabsorción temprana. Correlaciones entre los parámetros del plano sagital del raquis y pelvis en la degeneración del disco lumbar. Según Wei et al., la localización de la degeneración discal lumbar se ve afectada por la morfología sagital espinopélvica. Las poblaciones con valores pequeños de incidencia pélvica tienden a exhibir una degeneración en los discos L4, L5 y L5, S1, mientras que las poblaciones con valores altos de incidencia pélvica tienden a exhibir degeneración en los discos L3, L4 y L4, L5. El valor del eje vertical sagital y el grado general de degeneración del disco lumbar se correlacionan positivamente. Los parámetros espinopélvicos. La incidencia pélvica, o IP, es el ángulo entre la línea perpendicular a la placa terminal de S1 desde el punto medio de la placa terminal y la línea de conexión desde el punto medio de la placa terminal de S1 hasta el centro de la cabeza femoral. El ángulo normal es de 50 grados. La incidencia pélvica parece ser el eje principal del equilibrio sagital de la columna vertebral. Controla la curvatura espinal de acuerdo con la adaptabilidad de los otros parámetros. En la mayoría de los casos, el desequilibrio sagital se debe a un déficit de lordosis lumbar en relación con la incidencia pélvica, es decir, una lordosis lumbar de más de 9 grados por debajo de la incidencia pélvica, lo que se designa como síndrome de espalda plana. La pendiente sacra. La pendiente sacra es el ángulo entre la tangente y la línea horizontal de la placa terminal de S1. La amplitud normal es de 36 hasta 42 grados. La pendiente sacra anormal ha demostrado aumentar la progresión de la espondilolistesis. Sin embargo, existen pocos estudios biomecánicos que investiguen su papel en la corrección de la deformidad espinal adulta y su influencia en el cizallamiento lumbosacro. La inclinación pélvica es el ángulo entre la línea vertical y una línea trazada desde el punto medio de la cabeza femoral hasta el punto medio de la placa terminal de S1. La inclinación normal es de 10 a 25 grados. Una inclinación pélvica superior a 20 grados indica que el paciente está tratando de compensar con una retroversión pélvica. Algunos autores aceptan hasta 25 grados como normal. Las puntuaciones más altas de calidad de vida relacionada con la salud en individuos de edad avanzada se asocian con menos lordosis lumbar y una mayor inclinación pélvica compensadora. La inclinación pélvica es un mecanismo compensatorio para pacientes adultos con deformidad espinal para controlar el desequilibrio sagital. En la deformidad espinal en adultos, los pacientes aumentan la inclinación pélvica para mantener la alineación en bipedestación.
Estas ilustraciones muestran la variación de los parámetros espinopélvicos y sus consecuencias. A. En comparación con los sujetos normales, los pacientes con enfermedad degenerativa discal o bien hernia discal lumbar tienen un perfil sagital similar, caracterizado por una incidencia pélvica más baja, así como un sacro más vertical y una columna vertebral más plana. Además, el paciente con hernia discal lumbar sintomática tiene una columna vertebral más recta y un eje de gravedad desplazado hacia adelante en comparación con el paciente asintomático con enfermedad discal lumbar. B. Desplazamiento anterior de la plomada a partir de C7, pérdida de lordosis y inclinación pélvica hacia atrás. La diferencia entre la enfermedad discal, hernia discal y enfermedad degenerativa del disco y la espondilolistesis degenerativa se refiere a la forma de la pelvis. La incidencia pélvica está disminuida en caso de hernia discal y de enfermedad degenerativa discal y aumenta en caso de espondilolistesis degenerativa. Wei et al. Pusieron en paralelo los parámetros espinopélvicos con el sistema de clasificación IRM de las hernias discales de Firman. Grado 1. Núcleo pulposo homogéneo, translúcido, con límite claro desde el anillo fibroso y altura discal normal. Grado 2. Núcleo pulposo no completamente homogéneo, con límite claro desde el anillo fibroso y altura discal normal. Grado 3. Núcleo pulposo ligeramente oscurecido, con límite poco claro desde el anillo fibroso y altura discal normal o ligeramente baja. Grado 4. Disco negro, sin límite entre núcleo pulposo y anillo fibroso. Altura discal menor que la normal. Grado 5. Disco negro, sin límite entre núcleo pulposo y anillo fibroso. Espacio intervertebral colapsado. El grado de degeneración puede reflejar directamente la gravedad de la degeneración del disco intervertebral. Los grados 1 a 5 corresponden a las figuras A hasta E en el siguiente cuadro. Esta ilustración pone en paralelo los parámetros espinopélvicos con la clasificación de las hernias discales en IRM de Firman. A. Paciente con incidencia pélvica de 35 grados. B. Paciente con incidencia pélvica de 59 grados. Un mayor tamaño inicial de la hernia discal tiene mayores nutrientes e hidratación, lo que facilita la reabsorción por el suministro vascular epidural. Mientras que las hernias más pequeñas dependen de la placa terminal adyacente. Por eso, tienen una capacidad vascular menor para el transporte metabólico y entonces una capacidad menor de reabsorción. Hernia discal y postura. La tesis doctoral de Ricard estudió una población de 698 pacientes con hernia discal. Hubo ausencia de pierna corta de origen podal solamente en 3 casos, es decir, 0,43%. Una pierna corta
se encontró asociada con una hernia discal en 99,57% de los casos, un escapulón posterior en 88,42% de los casos, un escapulón anterior se observó en un 11,58% de los casos. Predicción de la reabsorción de la hernia discal lumbar. La clasificación de Komori y una categoría de edad de 41 a 50 años se asociaron con tasas de reabsorción discal más altas. El alivio de los síntomas clínicos ocurrió de manera concordante con una tasa de reabsorción más rápida. La gran mayoría de las hernias discales se reabsorbió espontáneamente en un año en la IRM de seguimiento. El grosor del realce del borde posterior discal es un factor pronóstico muy importante para una mayor reabsorción que la extensión circunferencial del realce del borde discal. Las puntuaciones de referencia que se asocian con una mayor tasa de reabsorción incluyen mayor migración según la clasificación de Komori, categoría de edad de 41 hasta 50 años, importancia del grosor del realce del borde posterior discal en la IRM. El alivio de los síntomas clínicos ocurrió de manera concordante con la tasa de reabsorción discal. La clasificación IRM de Komori et al. Estudió el tipo de hernia del núcleo pulposo mediante cortes sagittales en T1 o T2. El tipo 1 y el tipo 2 se diferenciaron según la continuidad del área de baja señal en el margen posterior del disco. El tipo 2 y el tipo 3 se diferenciaron según el ancho de la base del núcleo pulposo herniado. La clasificación IRM de Komori et al. Utilizó cortes sagittales en T1 o en T2 previas a la utilización de contraste. Las hernias del núcleo pulposo se clasificaron en dos tipos, extrusión y migración, según la extensión del pie del disco herniado, flecha. Komori et al. Dividieron la parte posterior del cuerpo vertebral en tercios. Según el tercio donde llega la migración discal, se estableció una clasificación en subtipos para la reducción estadística de la hernia discal. La ilustración muestra la clasificación IRM de Komori et al. La incidencia de casos con disminución evidente del tamaño del núcleo pulposo herniado. Los casos de tipo 3 se dividieron en 3 subtipos según la extensión del núcleo pulposo herniado y mostraban desaparición o bien disminución marcada de la hernia discal. En los núcleos pulposos herniados migratorios, que se extendían de menos de un tercio de la altura del cuerpo vertebral, la incidencia era casi igual que en el subtipo 2. En los casos que se extendían de más de un tercio de la altura del cuerpo vertebral, la incidencia aumentaba drásticamente o bien gradualmente según la extensión de la hernia discal con correlación a la altura de la vértebra. Ejemplos de posibles predicciones de reabsorción discal aplicando la clasificación de Komori. En estas IRMs se aplicaron los principios descritos por Komori
para evaluar la posibilidad de reabsorción discal en paciente. A. Hernia de subtipo 1, 26% de posibilidad de reabsorción. B. Hernia subtipo 1 a 2, 27% de posibilidad de reabsorción. C. Hernia subtipo 2, 25% de posibilidad de reabsorción. D. Hernia de subtipo 2, idem. E. Hernia de subtipo 3, 77% de posibilidad de reabsorción. Conclusión 1. La reabsorción o reducción de dimensión de la hernia discal depende del grosor del realce del borde posterior de la hernia, del grado de desplazamiento de la hernia del núcleo pulposo en la clasificación de Komori, de una edad entre 41 y 50 años, de una pendiente sacra superior a 35 grados, de la dimensión del volumen de disco herniado, de la asimetría de longitud del miembro inferior asociada. Sin embargo, deben existir otros elementos indicando una posible reducción de dimensión de una hernia discal, ya que hay prolapsos discales que no corresponden a la clasificación de Komori que se reabsorben. Más la hernia es grande, más tiene posibilidad de reabsorción y por lo tanto de disminución de sus consecuencias clínicas. Las hernias excluidas son las con más posibilidad de reabsorción. Conclusión 2. Son necesarias más investigaciones científicas sobre el tema de la reabsorción de las hernias discales y su pronóstico para evitar cirugías inútiles y a veces dañinas. Estos trabajos son interesantes y demuestran que la hernia discal lumbar se puede reducir, lo que mejora los signos clínicos del paciente sin cirugía. Sin embargo, son incompletos, ya que otros procesos entran en línea de cuenta, como la importancia de la asimetría de longitud del miembro inferior y el impacto de su corrección. Por infortuna, no es fácil proponer una nueva IRM para visualizar y medir la tasa de reabsorción de la hernia discal cuando ya no hay síntomas. Conclusión 3. Los cambios morfológicos en la IRM correspondieron principalmente a los resultados clínicos y a la reabsorción de la hernia discal. Sin embargo, la reducción de los signos clínicos probablemente es más frecuente que la reabsorción de la hernia discal. Las referencias utilizadas son las siguientes.